Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo datos personales. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento esta carta. Dice, la renovación, reflexión, autoevaluación, renacimiento, mi querido Cáncer. ¿Te ha pasado, Cáncer, o te está pasando en la cual tú llevas unos días o unas semanitas en la cual te pones a pensar, a meditar, a reflexionar? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué pasará de aquí a 5 años? ¿Esta persona se acordará de mí? ¿Esta persona va a reflexionar? ¿Qué debería hacer para cambiar? Estás como filosofando, mi querido Cáncer. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te preguntas si en el lugar donde tú estás es el lugar que tendrías que quedarte, o si tendrías que emigrar, si tendrías que hacer un cambio. Estás reflexionando. Porque nos dicen autoevaluación, reflexión, renacimiento. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros van a empezar como a hacer un cambio en su vida. Y posiblemente vas a empezar de casa, desde casa, con tu pareja, con la persona que estás conociendo, en tus estudios, en tu vida de una forma general. Pero esto no quiere decir que tú hoy has despertado diciendo, voy a cambiar mi vida. No, esto ya lo vienes pensando semanas o meses anteriores. Y muchos de vosotros ya se sienten preparados para hacer ese cambio ahora, mi querido Cáncer. Muy bien. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me sale tu signo. La carta de la luna representa lo que es Cáncer. Cuando en una lectura sale su signo, nos dicen, la suerte está lo que es a tu favor, Cáncer. Me sale lo que es Virgo. Me sale Libra. Otra vez Virgo. Cierras con Escorpio, mi cangrejito. Siento, cariño, como que me dices, ya me cansé de ser siempre yo quien esté de repente esperando una respuesta de esta persona. Ya me cansé de estar siempre en lo mismo, la rutina, quiero hacer un cambio. Ya me cansé de estar lamentándome. Entonces ahora quiero tomar lo que es la vida por los cuernos, el toro por los cuernos. Necesito hacer algo para cambiar. Es lo que yo siento en estos momentos para ustedes. Vamos a ver iniciales, Cáncer. Iniciales. Vamos a ver iniciales, mi cangrejito. La letra U, la letra T, la letra C. Ve tomando lo que es tuyo. Una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Carta guía, carta consejo del tarot Z. ¿Ves? Ay, por Dios. Por Dios. Vas a alucinar, Cáncer. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te había dicho que muchos de vosotros quieren tomar a la vida por los cuernos, al toro por los cuernos? Mira la carta que te sale. Mira la carta que te sale. Vas a flipar, vas a alucinar. Mira, si te das cuenta que hay un personaje que está encima de un toro y está con la mano así. Está con la mano así. Y es como si se hubiera roto las cadenas, sí. Porque en su mano, cariño, en este brazo, lleva unas cadenas. Se ha liberado. Y este personaje está encima de este toro. Va a por todas por la vida, Cáncer. A por todas. Siento, mi querido Cáncer, que ahora tú vas a tener el control
de tu vida, de tu situación. Si de repente había una persona que te estaba mangoneando, una persona que te estaba controlando, siento que tú ahora vas a dar pasos, Cáncer. Le vas a decir, mira Kevin, míralo, Lupe, lo siento Lupe, lo siento Kevin, pero yo jamás voy a ser plato de segunda mesa. Yo necesito que tú me trates como una reina, como un rey. Yo necesito que tú me consientas, que me hagas mimos. No necesito un niño caprichoso, malcriado. Es un gran necio, un estúpido engreído. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido engreído, orgulloso y caprichoso. Por Dios. Cariño, me encanta tu energía, sinceramente. Eso lo tienes que decir, ¿vale? Eso lo tienes que decir. Luego te lo voy a cantar completo. Voy a buscar la letra, a ver. A ver. Ese hombre que tú ves ahí, ese hombre. De la Jurado, cariño, de la Jurado. Dios mío, esa mujer me encantaba su fuerza cuando cantaba. Aquí lo tengo. Luego lo canto. Vamos a continuar, a ver. Vamos a ver qué te dice, cariño, el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. 8 de fuego. Escucha mi cangrejito. Velocidad, actividad, multitarea. Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que si tú de repente has estado en casita, un poco de bajón, de repente me dice Richard, llevaba unos días que no quería hacer nada, no tenía ánimos, es como que el mundo estaba lo que es en mi contra. Ahora, mi querido Cáncer, es como que te quieres comer el mundo. Quieres hacer proyectos, quieres viajar, quieres hacer cambio, o va a venir este tipo de energía en la cual tú vas a querer comerte el mundo, Cáncer. Me gusta tu vibra, sinceramente, pero para poder llegar a ese punto, tú has tenido que pensar, que reflexionar, que meditar y has llegado a una conclusión. ¿Qué hago sufriendo tanto por este Kevin? ¿Qué hago sufriendo tanto por esta Lupe? Si encima es horroroso, es horrorosa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar sufriendo por ese hombre? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Cariño, yo qué sé, tú lo conocerás, Cáncer. Ya te noto con tanta energía, cariño, que me reclamas a mí. Te desconozco. Me das miedo, Cáncer. Cariño, me encanta tu energía. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver. Yo qué sé, cariño. A lo mejor lo tiene grande. El corazón. El corazón, cariño. Y por eso te he enamorado. Por eso. A lo mejor, cariño, lo tiene venoso. Los brazos. De tanto hacer ejercicio. Y eso te gusta. Te gusta un hombre fitness. Ya está, cariño. Vamos a ver qué más me dice en Cáncer. Dice. Escucha. 2 de fuego. Planificación, colaboración, progreso, mi querido Cáncer. No sé por qué siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente están así. Quizás porque ha aparecido una persona que te está dando vidilla, que te está entusiasmando o te va a entusiasmar. Siento que hay una persona que te está devolviendo o te va a devolver esas ganas de comerte el mundo. ¿Por qué? Mira, muchos de ustedes Cáncer, solteros y solteras, o si de repente tú has estado sufriendo por el Kevin o por la Lupe, cariño, muchos de ustedes, surprise, vas a conocer a una persona nueva que te va a dar vidilla, Cáncer. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay 2 personajes, como si fueran almas gemelas, y están mirando lo que es al horizonte. Se están planificando a futuro, Cáncer, porque están mirando al horizonte, mi querido cangrejito. No sé por qué siento, Cáncer, que una persona llega a tu vida para cambiar, para cambiarte, pero para bien. Para bien, mi cangrejito. Vamos a continuar. O alguien se pone en contacto contigo, pero para bien. Dice, el despertar.
Pausa, perspectiva, abnegación, mi querido Cáncer. Es como que me dan a entender con esta carta, como que tú, cariño, ya que mis ojitos son pequeñitos, has abierto los ojos, Cáncer. Has abierto los ojos, cariño. A lo mejor ya has entendido que esa persona no es para ti. A lo mejor has entendido que en ese trabajo no avanzas. ¿Has entendido que quieres algo mejor? ¿Has entendido que tienes que hacer un cambio y te ha costado o te está costando, Cáncer? Porque vosotros, cariño, cuando aman son como las españolas, como los españoles. Cuando besan, besan de verdad. Cariño, tú no te enamoras por una persona por las puras. Tú entregas todo, corazón, alma, todo entregas, Cáncer. Pero muchos de ustedes se están dando cuenta que con ese personaje no llegan a nada, no te aporta nada, Cáncer. Vamos a continuar, vamos a ver. A ver, mi querido Cáncer, ¿qué te quiere decir el tarot de las manifestaciones o el mazo de las manifestaciones? Escucha, dice, la prosperidad es un derecho con el que naces. Aquí hay 4 reglas simples para atraer el dinero. Cariño, por Dios. Cada día ten más pensamientos de abundancia que pensamientos de falta de dinero. Sé feliz ahora sin el dinero. Agradece de verdad todo lo que tienes ahora. Da lo mejor de ti a los demás. Cariño, aplica esas 4 reglas y vas a ver cambios en la parte económica en tu vida, Cáncer. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe pasar. Vale, mi querido Cáncer, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, como dice ese dicho, ¿no? Cáncer. Yo soy Cáncer como tú, cariño, y yo también he estado lo que es en tu etapa de desesperación. Cuando tú te enamoras de una persona, cariño, tú quieres que las cosas pasen ya. Eres muy intenso, muy intensa, corazón. Y lo haces con buena fe, porque lo amas. Porque tú has decidido que esa persona es para ti. Cáncer. Pero a veces, mi querido Cáncer, cuando tú le bajas de un solo golpe las estrellas a esa cucaracha, cariño, siente que tú no tienes valor y no te considera porque lo ve todo fácil, Cáncer. Eso es el gran error que cometemos todos los cangrejitos, cariño. Yo lo que te recomiendo, mi querido Cáncer, sé que lo deseas, sé que lo quieres comer, sé que lo quieres tener ya. Richa, pero es que no puedo aguantar un día más. Necesito hombre, Richa, lo necesito, cariño. Tienes que controlarte, porque no vaya a ser que esa persona te quiere, te ama, pero como tú estás en plan cepa, melosa y meloso, cariño, muy cariñosa, esa persona o cariñoso, esa persona piensa que te tiene en tus manos y luego empiezan los problemas. Con esto no te digo que seas una persona fría como un témpano, no, pero todo poquito a poquito, hazte extrañar, hazte que esta persona te busque, te desee. Si tú te pones en bandeja de plata, es normal que esas llenas te van a comer y van a decir, que pase el siguiente, Cáncer, como diría Laura en América, que pase la cucaracha, cariño. Entonces, corazón, poquito a poquito, no seas intensa, no seas intenso, cariño. Richa la música, vale. La canción es de Rocío Jurado. Si ustedes vosotros entran en cada signo, yo estoy siendo improvisado. En cada signo estoy cantando diferente música. Vamos a empezar. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante,
tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Ay, por Dios. Richard, ¿qué te has tomado hoy día? Es la primavera, creo. Cariño, me encanta esa música para ti. Cariño, de verdad. Cántalo, ¿vale? Es de La Grande, cariño, de Rocío Jurado, de La Grande. Es que en muchos comentarios me dice, Richard, ¿por qué no cantas? Porque me faltaba el aire. Esto. Vamos a ver. A ver, mi querido Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Ay, por Dios, el emperador. Tú tienes problemas en el trabajo. O hay una persona del signo Tauro. Sí. Quieres hacer un cambio, cariño. ¿No te estarás divorciando? Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del mago es un sí, puede ser que está lidiando con un Aries. Opción 2. La carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra, cariño. Por Dios, salieron los dos signos de mi sexo. Muy bien. A ver, vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver, sonríe. Recuerda lo que te dice las cartas de las manifestaciones. Si tú estás contento, contenta, cariño, todo lo mejor viene a tu vida, Cáncer. ¿Vale? Porque sé que muchos van a aparecer. Puedes hacer la lectura un poco más seria. Deja de estar riéndote tanto. Yo no tengo la culpa que tú seas un amargado, hater. Muy bien. A ver, para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, están lidiando o tienes el recuerdo de una persona que tú posiblemente habías conocido desde tu infancia, desde hace mucho tiempo. Esta persona de repente de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. O simplemente tú con este personaje coincidías cada vez que salías a pasear a tu mascota. O estás lidiando con una persona que es mayor de 40 años, delgada, piel blanca, piel trigueña, tiene canas. Elemento agua, Piscis, Escorpio y Cáncer, ¿vale? Pero puede ser también cualquier otro signo. Vamos a ver, la carta también del 9 de oros. Te van a hacer una propuesta laboral. Alguien te hace una propuesta laboral. O simplemente vas a tener buena armonía, buena comunicación en tu trabajo. ¿Vale? Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que es trigueño, trigueña o mulato, mulata. Esta persona, cariño, cada vez que está contigo, vibran bien. Hay buena química en el trabajo con una persona. Vamos a ver, la carta de la torre. Puede ser que estés lidiando con un Capricornio o simplemente tú, mi querido Cáncer, no sé por qué siento un Tauro, o simplemente vosotros están haciendo un cambio o quieres hacer un cambio, quieres mudarte de casa, de trabajo, de país o estás esperando que una persona se divorcie, pero tú quieres un cambio, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Siento, mi querido Cáncer, que se prepare el mundo entero, porque Cáncer va a resurgir como el ave fénix. Ahora van a conocer, cariño, de qué palo tú estás hecho. Hasta la vista. Sé feliz, Cáncer.